Bien, ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ir comenzando con lo que sería la clase del día de hoy. Clase en donde vamos a continuar hablando de lo que es medicina legal. La semana pasada vimos ahí un pequeño resumen, ¿sí? De qué es lo que vamos a ver. Comenzamos hablando de las heridas por armas blancas, ¿sí? Hoy vamos a continuar con lo que serían las heridas por armas de fuego. Antes de entrar más de lleno en lo que serían estas heridas por armas de fuego, eh, vamos a tener que conceptualizar muy chiquitito qué es un arma de fuego, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo definimos nosotros un arma de fuego? ¿Qué será un arma de fuego? ¿Será un objeto? ¿Será una máquina? A ver qué piensan. Sí, son pistolas. Pero cuando nosotros vemos un arma de fuego, ¿qué podemos decir? ¿Cómo la conceptualizamos? ¿Cómo decir qué es esa arma de fuego? Porque yo quizás lo estoy viendo que puede ser un revólver, puede ser una escopeta, puede ser una pistola, como dijiste recién, pero ¿cómo yo le hago entender a la otra persona que es un arma de fuego? ¿Qué es lo que hace? Son objetos, son máquinas que propulsan, que tiran, que sale de ese elemento. ¿Qué piensan? A ver qué será un arma de fuego. O no sé, no está. O un mecanismo que dispara fuego. Son máquinas. Armas de fuego son máquinas. Que propulsan, sí, o a través de los gases que hay una expansión dentro de esa máquina, sí, propulsa un proyectil, el cual, ¿qué hace ese proyectil? Ahora, nosotros decimos que un arma de fuego es un dispositivo o es una máquina que propulsa proyectiles a través de un tubo, ¿sí? Que sería ese cañón, como resultado de lo que sería la combustión de los combustibles que van a generar gases, ¿sí? Dentro de lo que es esa arma. Esos gases son los que le dan la fuerza al proyectil para que salga a través de lo que sería ese tubo, ¿sí? Ahí más o menos vamos entendiendo que es un arma de fuego, ¿sí? Dentro de la parte legal, dentro de la parte que estamos viendo nosotros, ¿sí? En esta parte de medicina legal, aparte, un arma de fuego, ¿sí? Debe de incluir cuatro características fundamentales, ¿sí? Que debe de ser portátil, debe de tener un cañón, debe de estar diseñada para lanzar o que pueda lanzar un proyectil, ¿sí? Y por último, que sea una réplica o que no sea una réplica de arma de fuego antigua, ¿sí? Esas más o menos son las consideraciones que se tiene dentro de lo que es la definición legal de un arma de fuego. Ahora bien, estas armas de fuego, ¿sí? Producen heridas. ¿Cómo piensan que son ustedes esas heridas a través de armas de fuego? ¿Son letales? ¿Son mortales? ¿Serán iguales a las armas blancas? ¿Se clasificarán?
tendrán relación con las armas blancas. ¿Qué piensan? Ahora bien, las heridas por armas de fuego. ¿Qué tipos de heridas son? A ver qué piensan ustedes. Quiero escucharlos. Creo que no los puedo ver. O quiero leerlos al menos. A ver, piensen. A ver, ¿cómo son esas heridas? Las heridas por armas de fuego. Bien, bien, bien. Lourdes nos dice que hacen heridas más profundas que anchas, así que pueden ser parecidas a las punzantes. Bien, perfecto. Las armas de fuego realizan estas heridas en realidad que son provocadas por un arma de fuego, ¿sí? Son similares o son de un tipo de traumatismo, que obviamente están causadas por la agresión con lo que es obviamente el disparo por el arma de fuego. Eh, Estas armas de fuego, estas heridas, ¿sí? Como bien dice acá su compañera, son más profundas que altas, así que muchas veces si el disparo sí fue a una gran distancia, sí se pueden interpretar como que eh, se puede malinterpretar en realidad que pudo haber sido con un arma blanca, ¿sí? Pero obviamente hasta que nosotros nos acercamos y comenzamos a ver características que son propias a las heridas por armas de fuego, podemos determinar que justamente estamos hablando por heridas de armas de fuego y no por una herida de arma blanca, ¿sí? Son punzantes, presentan orificio de entrada, presentan trayecto y presentan orificio de salida, a diferencia de las heridas por armas blancas, ¿sí? Los, en cuanto a los orificios, ¿sí? De entrada, nosotros vamos a poder ver el punto donde la bala ha hecho el impacto, ¿sí? Que obviamente es el lugar por donde sangra y por donde ingresa lo que sería el proyectil. ¿Qué es lo que pasa acá? No solamente nosotros vamos a tener una herida punzante, ¿sí? Sino que a la vez se va a presentar como un pequeño desgarro. ¿Por qué? Porque el proyectil para ingresar sí tiene que desgarrar primero las primeras capas de piel para poder ingresar a lo que sería el cuerpo en este caso, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a poder ver ese pequeño desgarro, vamos a poder ver ese pequeño círculo o esa pequeña forma oval que nos va a dar el orificio de entrada, ¿sí? Y vamos a comenzar a ver características a las vueltas de ese orificio que le son propias únicamente a las heridas por armas de fuego, ¿sí? ¿Cuáles piensan ustedes que pueden ser esas características? Estamos hablando de que el proyectil sale a una temperatura elevada de lo que sería el arma. Entonces, ¿cuáles serían una de las primeras características o de las principales características que nos puede dar a nosotros una herida por arma de fuego?
Bien, lo primero que vamos a poder encontrar es como una pequeña quemadura, ¿sí? Después vamos a notar que ese orificio, ¿sí? A su alrededor, aparte de esa quemadura, vamos a poder ver que va a tener como partes medias negruzcas, ¿sí? Que están relacionadas, obviamente, a el proyectil que ingresa y a la pólvora, ¿sí? Obviamente por eso el color. Aparte de eso, va a poder tener como pequeñas incrustaciones, ¿sí? Muy chiquititas de color negro, que tiene que ver también con la pólvora que no se ha quemado, ¿sí? Entonces eso muchas veces a la velocidad con la que viene quedan incrustadas en lo que sería la piel, ¿sí? Son una de las principales características que nosotros podemos observar en un orificio por arma de fuego, en un orificio de entrada por lo que sería un arma de fuego, ¿sí? Bueno, también como les decía, entonces, los orificios de entrada principalmente sí pueden ser de manera circular o de manera oval o redondeada, como ustedes le quieren llamar. Los orificios que son causados, ¿sí? Por disparos de corta distancia o de contacto pueden dejar también, en lugar de que sea ovalado o redondeado ese orificio, puede ser de forma estrellada, al igual que un orificio de salida, en donde los bordes vertidos de la piel de ese orificio, ¿sí? También nos pueden llegar a dar la forma de una estrella. Bueno, también tiene que ver el orificio de entrada, sí, la forma va a estar también determinada por el grado de elasticidad del tejido, que obviamente va a contactar la bala y que condiciona lo que sería el tamaño del orificio de entrada. En cuanto a lo que es la trayectoria, ¿qué piensan ustedes? Ese proyectil que ingresa al cuerpo va a tener una trayectoria en lineal, digámoslo que por donde ingrese, sí, va a seguir toda una línea y va a poder salir expulsado, o al ingresar al cuerpo va a cambiar su trayectoria, va a cambiar su velocidad también. ¿Qué piensan? Y yo creo que al momento de ingresar al cuerpo es como que cambia, como que se desvía un poco por el tema de que choca con algunos órganos. Exactamente. El proyectil al ingresar al cuerpo va a cambiar su trayectoria. ¿Por qué? Porque justamente va a ir chocando con órganos, con huesos, ¿sí? Los cuales le van a ir disminuyendo lo que sería su velocidad y va a hacer también que pierda lo que sería su trayectoria, ¿sí? Por eso muchas veces, en algunos casos, no sé, quizás se da como que el proyectil ingresó a la altura de la clavícula derecha, ¿sí? Y termina saliendo cerca del abdomen o termina saliendo también con una herida mucho más abajo de donde fue la herida de entrada. Y esto tiene que ver con los órganos a los que impacta, con los huesos en los que impacta, con la velocidad que está relacionada con la distancia de la que se ejecuta el disparo, ¿sí? Son pequeñas cuestiones que nosotros le debemos de prestar atención para poder determinar entonces desde dónde se produjo quizás el disparo y a dónde nosotros lo tenemos muchas veces al famoso casquillo o a la bala, o si salió, quizás nosotros podemos ver el impacto en algún lugar de donde estemos realizando lo que sería nuestra investigación, ¿sí? Siempre es importante que nosotros tratemos de buscar esos puntos, ¿sí? Para irlos sumiendo y así poder determinar desde dónde se ejecutó el disparo, a qué es lo que se quería impactar, si es que en ese impacto se atravesó alguien, o si es que justamente ese impacto o ese blanco, ¿sí? Era realmente la víctima, quizás en este caso, ¿sí? En cuanto entonces a lo que es esta trayectoria o la trayectoria de estos proyectiles,
nosotros vamos a tenerlo como, obviamente, el recorrido que va a realizar la bala dentro del cuerpo, y que obviamente por diversas desviaciones pueden causar una herida sin orificio de salida o con un orificio mucho más distante o con una forma demasiado distinta a la que estamos acostumbrados. ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos que las características, en este caso de una herida por arma de fuego, van a depender de bastantes variables, como les mencionaba recién, que tiene que ver con el tipo de arma que se va a usar, el calibre de la bala, la distancia al cuerpo, la trayectoria. En cuanto a lo que serían las lesiones penetrantes, por ejemplo, del tórax, ¿sí? Pueden llegar a causar también fracturas de las costillas y que estos fragmentos óseos van a terminar incrustados obviamente en lo más cercano que nosotros tenemos al tórax y a las costillas, que son los pulmones. ¿Sí? Un disparo a quemarropa también son uno de los principales que tienden a causar una mayor tasa también de mortalidad. ¿Sí? Dentro de lo que es entonces nuestros estudios, sí, nosotros tenemos que eh, tener en cuenta, en caso de que contemos con el arma de fuego en el lugar de nuestra investigación, ¿sí? Tratar de determinar si de esa arma salieron esas balas, ¿sí? Que produjeron quizás la muerte de la víctima, la distancia en la que se encuentra el arma, si es que se efectuó o no desde allí el disparo. Eh, en base a eso también vamos a poder determinar el tipo de heridas. ¿Qué más piensan ustedes? ¿Qué otras características podemos tener para poder determinar el origen de estas lesiones por armas de fuego? Bueno, una herida por arma de fuego sería un orificio, digamos. eh, Nosotros dentro de lo que son las heridas por armas de fuego vamos a tener un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida. El orificio de salida obviamente va a estar determinado por la velocidad del proyectil, el calibre y la distancia, ¿sí? Porque no siempre eh, el proyectil o la bala en este caso abandona lo que sería el cuerpo. ¿Por qué piensan ustedes que se va a esto? ¿Puedes repetir la pregunta que no escuché bien esa parte? Sí, que nosotros tenemos tres patrones dentro de lo que son las heridas por armas de fuego, que es el orificio de entrada, el trayecto y el orificio de salida. Pero no muchas veces tenemos orificio de salida. ¿A qué piensan que se debe ustedes que no contemos la mayoría de las veces con un orificio de salida? Y por la distancia del disparo puede ser una causa. Bien, ¿qué más? Por el tipo de arma de fuego también podría ser. Bien.
Y también de que de que haya habido algo, eh, o sea, haya atravesado otra cosa antes que la persona. Bien, bien, entonces, son varias, ¿sí? Las situaciones que pueden llegar a pasar para que nosotros presentemos o no eh, lo que sería el orificio de salida. ¿Sí? Hasta acá. Dentro de lo que es el orificio de entrada, nosotros dijimos que podía ser único o múltiple, puede ser redondeado o oval, puede presentar un diámetro variable, puede ser mayor o menor que el proyectil. Influye en la forma del proyectil, la velocidad de llegada y obviamente la elasticidad de la piel. Dentro de eso nosotros vamos a encontrar las primeras características que es el tatuaje, ¿sí? Como les mencionaba recién, que tiene que ver con estas pequeñas granitos de pólvora, ¿sí? Que no han sido, que no han estado presentes dentro de lo que es la declaración, ¿sí? O sea que no se han incendiado y van a quedar incrustados en lo que sería la piel. Dentro de lo que es el campus, ¿sí? Yo les voy a cargar un pequeño power para que ustedes más o menos puedan entender de qué es todo lo que yo les estoy hablando ahora. Van a tener ahí algunas imágenes para poder entender bien cuáles son las partes que intervienen dentro de lo que son estas heridas, sí, por arma de fuego. Ya mencioné el trayecto, ¿sí? Que pueden ser rectilíneos o desviados. Obviamente estas desviaciones pueden darse a choques con huesos. En cuanto a lo que es el orificio de salida, dijimos que puede existir o no. Es muy variable en cuanto a lo que es la forma y el tamaño. Eh, por el mecanismo en la que se produce lo que sería esta herida, ¿sí? O este orificio de salida, ¿sí? Los bordes de cuando sale lo que sería el proyectil o la bala son vertidos. En caso de que haya ocurrido una fragmentación en el interior del cuerpo, pueden tener más de uno. Hasta acá me van siguiendo, se va entendiendo. Sí, Bien. En cuanto a lo que son obviamente las heridas por armas de fuego, van a depender de también los proyectiles y la distancia, ¿sí? En cuanto a la distancia, ¿ustedes qué piensan? Cuanto más cerca, más características nosotros podemos ver o menos características vamos a tener de, por ejemplo, dentro de lo que es el orificio de entrada. ¿Qué piensan? ¿cómo dijo? Disculpe, no escuché bien. Sí, sí, las heridas obviamente a través de un arma de fuego, ¿cuáles son las heridas que nos van a dar a nosotros más características de esa arma de fuego? ¿Una herida a corta distancia o a larga distancia? Y a corta distancia. ¿Qué sería corta distancia?
porque sería una herida, sería un orificio, como muy, ¿A qué distancia muy sería esa notable. corta distancia? Y digamos, muy, muy cerca, o sea, es como que se le apoyó el arma y salió el disparo, se hace. Bien, dentro de esta clasificación nosotros de las heridas a través de la distancia del disparo, ¿sí? Tenemos tres tipos, que son las de disparo de contacto, que van de 0 a 2 centímetros. Después tenemos las de disparo a bocajarro, ¿sí? que van a ir también a la misma distancia, sí, pero va a depender del contacto que haga el arma con lo que sería el blanco, sí, o el cuerpo, que si lo hace en esta distancia va a tener un contacto firme, y si lo hace de esta forma, sí, va a tener un contacto más blando, sí, o sea, hay un mínimo de distancia, bien. Después tenemos de 2 a 60 centímetros, ¿sí? Que sería aproximadamente esta distancia, que que se denomina a corta distancia, que nos va a dar a nosotros, que nos va a dar a nosotros un orificio de entrada. Vamos a poder tener la dispersión del tatuaje, vamos a encontrar un ahumamiento y vamos a encontrar una quemadura o un cambio de color dentro de lo que sería el área, ¿sí? En la que ingresó lo que sería el proyectil. Después tenemos el disparo a larga distancia, que es obviamente a más de 60 centímetros, en donde nosotros únicamente vamos a encontrar lo que es el orificio de entrada, el anillo de contusión y el anillo de enjugamiento. Si esos anillos obviamente presentan una forma circular, ¿sí? Pero con distintos tipos de coloración, que van a depender de, repito, la distancia en la que se ejecute lo que sería el disparo, ¿sí? Dentro de lo que son estas heridas por armas de fuego, nosotros vamos a tener tres tipos de lesiones, así como mencionaba recién su compañera, que son similares a las punzantes, ¿sí? Vamos a tener heridas penetrantes, heridas perforantes, como yo les mencionaba recién, y por contusiones leves, que acá nosotros podemos encontrar las denominadas equimosis, que tienen que ver obviamente con lo que es la percusión del proyectil, y vamos a encontrar también erosiones o surcos que tienen que ver con el impacto, ¿sí? Dependiendo de la forma en la que se produce el impacto sobre el blanco, en este caso, ¿sí? Van a ser esas erosiones, ¿sí? De las que yo les estoy mencionando. ¿Se me logra entender hasta acá? ¿Me pueden seguir? Sí, Repito, las imágenes, ¿sí? Yo se las voy a pasar directamente a lo que sería el campus. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando descargan las clases y las suben a YouTube, YouTube directamente las anula, entonces se pierde absolutamente todo el video. Así que es por esta razón que yo más o menos les voy explicando acá en clase, y ya después ustedes viendo los apuntes en el campus ya más o menos van a poder entender mejor de lo que yo les estoy hablando. ¿Bien? bien, profe. Bien. Continuamos entonces. Hablamos ya de las características. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? En base a lo que yo les fui mencionando,
ustedes para la próxima clase, ¿sí? Van a buscar un caso, ¿sí? Que se haya dado con investigaciones y que se haya dado a través de alguna muerte, en donde se haya hecho una investigación dentro de lo que es balística quizás, en donde hayan intervenido ¿sí? Estas heridas por armas de fuego, ¿sí? ¿Para qué? Muchas veces aparecen archivos, ¿sí? En donde encontramos imágenes sobre ese caso, entonces así nosotros vamos a poder ir determinando cómo fueron dadas, ¿sí? En base a esas imágenes vamos a poder ver las heridas, ¿sí? Y vamos a poder ahí más o menos ir generando hipótesis en grupo, ¿sí? De si esas heridas fueron a corta distancia, a larga distancia, si es que le provocaron o no la muerte, o quizás el ingreso, el trayecto y el orificio de salida nos dan a nosotros algunas pistas de cómo vamos a, de cómo en realidad se resolvió ese caso. ¿Me entendió o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, eso para la próxima clase, ¿sí? En cuanto a lo que son estas heridas, ¿sí? Por armas de fuego, trayectos, también dentro de lo que es el campus les voy a cargar un pequeño videito, ¿sí? En donde nosotros podemos, con animaciones 3D son, ¿sí? En donde nosotros podemos ver la distancia en la que se ejecuta el disparo y cómo en base a el blanco, ¿sí? Si el blanco está fijo, si el blanco va moviéndose, son las heridas, ¿sí? Y cómo se pueden alcanzar y cómo pueden determinar también que el individuo quede con vida, ¿sí? O falle. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, ninguna. No. Bueno, entonces las libero y las veo la próxima clase, ¿sí? Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Chao, chao.